En un giro que pocos habrían anticipado, el año 2025 marcó un cambio silencioso pero profundo en el comportamiento del consumidor canadiense, un cambio que habló con fuerza, sin necesidad de consignas ni pancartas. Durante mucho tiempo considerados los vecinos amables y leales de Estados Unidos, los canadienses comenzaron a distanciarse de los símbolos que alguna vez representaron el atractivo del sueño americano. Pero esto no fue una revuelta destacada en los titulares ni impulsada por la indignación. Se desarrolló de forma sutil, transacción por transacción, cuando la gente simplemente decidió pasar de largo frente a los logotipos familiares. La protesta no ocurrió en las calles, sino en los pasillos de las tiendas cuando los canadienses dejaron de comprar. Dejamos de fijarnos en si algo está hecho en Canadá mientras no se ha hecho en Estados Unidos. Creemos que estamos bien. Todos debemos hacer nuestra parte para apoyar a Canadá. Así que bueno, desde ahora supongo que compraré whisky canadiense. Desde el ritual matutino de tomar un café en Starbucks hasta el sueño de enviar a los hijos a prestigiosas universidades estadounidenses, los canadienses comenzaron a alejarse de los símbolos de la cultura americana que antes abrazaban. No se trató de un movimiento nacido de protestas ruidosas ni de una retórica encendida, sino de decisiones personales y deliberadas, decisiones que reflejaban un creciente sentido de orgullo nacional. Conciencia económica. 1. Reevaluación de la confianza en el sueño americano. El catalizador de esta transformación fue la imposición en abril de 2025 de aranceles más altos por parte de Estados Unidos sobre las importaciones canadienses, una política que tensionó los históricos estrechos lazos económicos entre ambas naciones. En lugar de salir a protestar, los canadienses respondieron con sus billeteras, iniciando una ola de boicots dirigida a algunas de las marcas más emblemáticas de Estados Unidos. Este ensayo explora los 10 boicots más significativos de productos estadounidenses por parte de los canadienses en 2025, examinando sus orígenes, impactos y las profundas preguntas que plantean sobre identidad, comunidad e influencia cultural global. Desde Starbucks hasta Harley Davidson, desde Coca-Cola hasta las universidades estadounidenses, estas historias revelan una nación que redefine sus valores mediante el simple acto de elegir de otra manera. Primero, Starbucks, la caída de un ritual matutino. Starbucks, la cafetería gigante con sede en Seattle, había sido durante décadas un pilar de las mañanas canadienses. Con más de 1.400 locales en todo el país para 2025, sus tiendas eran puntos de encuentro para profesionales urbanos, estudiantes y jubilados en busca de una dosis familiar de cafeína. La estética pulida de la marca y la consistencia de sus productos la convirtió en una institución cultural sinónimo del estilo de vida moderno de clase media. Sin embargo, los aranceles impuestos por Estados Unidos en abril de 2025, que encarecieron productos canadienses como los lácteos y el jarabe de arce, transformaron a Starbucks en un blanco simbólico del descontento de los consumidores. El boicot surgió de forma orgánica, impulsado por campañas en redes sociales como Quantum Boycott Starbucks K, que se propagaron rápidamente en X desde Toronto hasta Vancouver. Los canadienses, frustrados por el impacto económico de los aranceles, comenzaron a ver a Starbucks como un símbolo del dominio corporativo estadounidense. En lugar de salir a protestar, simplemente dejaron de ir. Esta rebelión silenciosa no fue contra el café, sino contra un sistema que parecía priorizar las ganancias sobre la cooperación. El impacto fue rápido y severo. Un informe del segundo trimestre de 2025 de la Asociación Canadiense de Venta Minorista de Café registró una caída del 22% en los ingresos de Starbucks en Canadá, siendo Toronto, Vancouver y Montreal las ciudades más afectadas. El flujo de clientes se redujo hasta un 30% en algunas tiendas, y para mediados de año se estimaba el cierre de 50 sucursales. El golpe financiero fue una llamada de atención para una marca antes considerada intocable, evidenciando la vulnerabilidad de incluso las corporaciones más consolidadas ante el sentimiento del consumidor. El éxito del boicot se vio reforzado por un cambio cultural. El americano de $6, antes un capricho diario, se convirtió en símbolo del desequilibrio económico acentuado por las políticas estadounidenses. Los canadienses comenzaron a cuestionar el valor de apoyar a una corporación extranjera mientras los negocios locales luchaban por sobrevivir. Una maestra jubilada de 61 años, leal a Starbucks por 15 años, resumió el sentimiento detrás del boicot: no odio la marca.
Simplemente me parece incorrecto gastar $6 todas las mañanas en un americano mientras la pequeña tostadora de la esquina está al borde del cierre. Su decisión de cambiar a una cafetería local reflejó un movimiento más amplio hacia un consumo centrado en la comunidad. Para ella y muchos otros, el boicot era una declaración de dignidad y solidaridad económica. Sin embargo, el boicot también tuvo consecuencias no deseadas. Starbucks empleaba a miles de canadienses, desde baristas hasta trabajadores de la cadena de suministro. Un barista de 28 años en Quebec expresó: "Comprendo por qué los clientes reaccionan así, pero nosotros solo somos empleados, no quienes toman las decisiones". A medida que se reducían horarios o se cerraban tiendas, muchos trabajadores se enfrentaban a la inseguridad laboral, planteándose preguntas sobre cómo equilibrar la protesta con la protección de los empleos locales. Mientras Starbucks tambaleaba, las cafeterías independientes prosperaban. En Vancouver, pequeñas tostadoras reportaron un aumento del 300% en ingresos en solo 3 meses, contratando más personal y ampliando espacios para acomodar a nuevos clientes. En Montreal, cafés como Café Olímpico y Dispatch Coffee se convirtieron en centros culturales, ofreciendo no solo café, sino también un sentido de orgullo local. Una nueva aplicación, Maple Roast, surgió para conectar consumidores con cafeterías canadienses, superando los 2 millones de descargas en mayo de 2025, testimonio de la creciente demanda por locales alternativos. Este auge de los negocios locales era tanto económico como cultural. Las cafeterías se transformaron en espacios de diálogo comunitario, donde los clientes discutían desde políticas comerciales hasta la sostenibilidad. Los baristas de cafés independientes reportaban un renovado sentido de propósito, al sentirse valorados por su papel en la preservación de la identidad canadiense. El boicot a Starbucks fue un manifiesto silencioso, una declaración de autoestima, comunidad y consumo consciente. Al elegir cafés locales, los canadienses se invirtieron en sus barrios y afirmaron su independencia económica. No obstante, el boicot también generó debate sobre su impacto a largo plazo. Algunos economistas advirtieron que los boicots masivos podían alterar las cadenas de suministro, mientras que los defensores argumentaban que eran una respuesta necesaria ante el dominio corporativo. El caso de Starbucks marcó el inicio del movimiento de 2025, demostrando que la acción colectiva de los consumidores puede desafiar incluso a las marcas más emblemáticas. 2. Una despedida a la comida rápida. McDonald's, con sus icónicos arcos dorados y su promesa de comidas rápidas y accesibles, había sido parte del paisaje cotidiano canadiense durante más de 50 años. Para 2025, contaba con 1.400 locales en todo el país, atendiendo a millones de personas desde grandes ciudades hasta pueblos rurales. Sin embargo, los aranceles impuestos por Estados Unidos en abril de ese año convirtieron a la cadena en un blanco visible al ser percibida como representante de las políticas económicas estadounidenses. La campaña Choose Canadian, que ganaba fuerza en redes sociales, instaba a los consumidores a apoyar la gastronomía local, colocando a McDonald's en la lista de mejores. Vuelve a pensar tu elección. El boicot se manifestó en comedores vacíos, a medida que los canadienses dejaban de ir sin necesidad de grandes anuncios. Para el tercer trimestre de 2025, McDonald's Canadá reportó una caída del 16% en sus ingresos, siendo Toronto, Vancouver y Calgary las ciudades más afectadas. No se trataba de rechazar la comida rápida, sino de recuperar el control económico frente a lo que se percibía como una agresión estadounidense. El efecto fue profundo. Restaurantes locales, en especial los comedores familiares y pequeñas cadenas, vieron incrementos de hasta un 40% en sus ventas en ciudades como Ottawa y Halifax. Algunos se vieron sobrepasados, teniendo que rechazar pedidos en fines de semana. Una madre de 47 años de Mississauga compartió un momento revelador. Solía llevar a mis hijos a McDonald's todos los fines de semana. Rápido, fácil y la verdad, a mi hijo le encantaba. Pero un día me miró y preguntó: mamá, ¿por qué no comemos algo de nuestro propio país? Esa pregunta me hizo pensar. Su familia se cambió a un restaurante local, donde el dueño conocía el nombre de su hijo y usaba ingredientes de granjas cercanas. Este cambio impulsó un movimiento más amplio de educación del consumidor. Las familias comenzaron a hablar sobre el origen de sus alimentos y los padres enseñaron que una comida era más que conveniencia,
era una forma de apoyar la economía local. Las escuelas incorporan lecciones sobre consumo ético, animando a los estudiantes a investigar cadenas de suministro y tomar decisiones informadas. No todos recibieron el boicot con agrado. Muchas franquicias de McDonald's en Canadá eran de propiedad local, empleaban trabajadores canadienses y pagaban impuestos nacionales. Un empleado de 62 años en Columbia Británica, con más de 2 décadas en la empresa, expresó su frustración: somos canadienses. Solo usamos el uniforme de McDonald's. No representamos ninguna política. La caída de ingresos provocó despidos y reducciones de horarios, exponiendo la tensión entre el activismo de consumo y los medios de vida locales. El boicot dio paso a un renacimiento de la restauración local. Cadenas como Tim Hortons y Aide-Drew recibieron más clientes, mientras nuevos actores como The Burger's Priest ganaban seguidores fieles. Aplicaciones como Foodie Finder surgieron para conectar consumidores con restaurantes locales, registrando un aumento del 200% y en descargas para mediados de 2025. También florecieron los mercados de agricultores y los food trucks, en tanto los canadienses adoptaron formas de alimentación que reflejaban sus valores. El boicot a McDonald's fue un microcosmos del cambio cultural en Canadá. La comida rápida, antes símbolo de conveniencia, se convirtió en terreno de disputa por valores como comunidad y sostenibilidad. El movimiento obligó a las multinacionales a repensar su papel en las economías locales y puso de aliviar el poder de la acción colectiva. No obstante, también expuso la complejidad de las cadenas de suministro globales, donde los trabajadores locales a menudo terminan siendo los más perjudicados por las protestas de los consumidores. Tercero, Amazon: el fin de la conveniencia con un solo clic. Amazon revolucionó las compras en Canadá con su amplia oferta y entregas rápidas. Para 2025, Amazon Canadá era una fuerza dominante con millones de suscriptores Prime 1, red de almacenes que empleaba a millas de personas. Sin embargo, los aranceles de 2025, que encarecieron los productos importados, desataron un rechazo contra las raíces estadounidenses de la compañía. El boicot comenzó con un sentimiento de agotamiento, una creciente conciencia de que cada clic apoyaba un sistema que ya no se alineaba con los valores canadienses. Según la Asociación Canadiense de Comercio Electrónico, las cancelaciones de cuentas Prime aumentaron un 24% en los 2 primeros meses del año. El tráfico hacia plataformas nacionales como Welka, Boxity y Etsy Canadá se disparó, señalando un cambio hacia un consumo más local y ético. Los ingresos de Amazon en Canadá cayeron alrededor de un 20% en el segundo trimestre de 2025. Algunos centros logísticos en Columbia Británica y Ontario redujeron horas o despidieron a los trabajadores. Al mismo tiempo, el sector canadiense de comercio electrónico prosperó. Shopify registró un aumento del 15% en nuevos comerciantes que buscaban competir. Librerías locales y tiendas de artesanías vieron incrementos en ventas de hasta un 50% y algunas contrataron personal adicional. Una pareja jubilada de Toronto, usuaria fiel de Amazon durante casi una década, relató su cambio: no odiamos Amazon, solo pensamos si llevamos más de 30 años viviendo en este vecindario, ¿por qué no apoyar a la librería que está al final de la calle? Su decisión de cancelar la suscripción Prime y comprar localmente reflejó un movimiento más amplio hacia un consumo centrado en la comunidad. El boicot impulsó el crecimiento de aplicaciones como Local Loop, que conectaban a consumidores con comercios de barrio. Para mediados de 2025, la app superó los 15 millones de usuarios. Con funciones como rastreo de inventario en tiempo real y reseñas comunitarias. Los minoristas independientes reportaron un crecimiento sin precedentes y algunos abrieron nuevas sucursales para responder a la demanda. El impacto sobre la fuerza laboral canadiense de Amazon fue considerable. Un gerente de almacén en Columbia Británica expresó su preocupación: entendemos por qué los clientes se van, pero para los trabajadores como nosotros, cuando ellos se van, también se están alejando del sustento de nuestras familias. El boicot planteó interrogantes sobre cómo presionar a las grandes corporaciones sin perjudicar a los empleados locales. El caso de Amazon puso en evidencia la tensión entre la conveniencia y el sentido de comunidad. Muchos canadienses estaban dispuestos a renunciar a la compra instantánea a cambio de la satisfacción de fortalecer la economía local.
El auge de plataformas como Shopify y Local Loop marcó el inicio de una nueva era de localismo impulsada por la tecnología que permite a los pequeños negocios competir frente a los gigantes globales. Cuarto, Walmart. El declive del hipermercado con más de 400 tiendas en Canadá en 2025. Walmart había sido un gigante del comercio minorista desde su llegada en 1994. Sus precios bajos y la conveniencia de encontrar todo en un solo lugar lo se convirtió en una opción habitual para millones de consumidores. Sin embargo, los aranceles de 2025 se convirtieron en blanco del descontento, ya que su identidad estadounidense chocaba con el creciente nacionalismo canadiense. El movimiento de compra canadiense, primero impulsado en redes sociales, alentó a los consumidores a preferir comercios nacionales como Lovelos y Metro. Según la Oficina Canadiense de Estadísticas Minoristas, el tráfico hacia Walmart cayó un 31% en los 2 primeros meses de 2025, mientras que las ventas en tiendas físicas disminuyeron notablemente en Columbia Británica y Quebec. Los ingresos de Walmart en Canadá descendieron alrededor de un 25% en el segundo trimestre del año, lo que provocó cierres de tiendas y reducción de horarios. Los supermercados locales vieron un aumento considerable en las ventas, algunos incluso incorporando turnos de fin de semana para satisfacer la demanda. La aplicación True North Market, que ayudó a los consumidores a encontrar comercios canadienses, superó el 1.000.000 de descargas en solo 60 días. Un trabajador logístico jubilado de 59 años residente en Ontario expresó: "No soy un hombre rico, pero me siento más tranquilo sabiendo que el dinero que gasto se queda en mi comunidad". Su decisión de comprar productos agrícolas en granjas locales, a pesar de los precios más altos, reflejaba el sentimiento de muchos canadienses que priorizaban lo comunitario sobre lo económico. El boicot impulsó una revitalización de las economías locales, con mercados de agricultores y pequeños comercios convirtiéndose en centros de actividad. Los consumidores comenzaron a cuestionar el verdadero costo de los precios bajos, prestando atención al impacto de las cadenas de suministro globales. También surgieron conversaciones sobre sostenibilidad y consumo ético. La caída de Walmart afectó a sus empleados en Canadá, muchos de los cuales enfrentaron despidos o recortes de horas. El boicot evidencia el dilema de cómo presionar a las grandes corporaciones sin perjudicar a los trabajadores locales, una constante en la ola de boicots de 2025. El caso de Walmart subrayó el poder de las decisiones de los consumidores para transformar el panorama minorista. El auge de aplicaciones como True North Market marcó un cambio hacia un localismo impulsado por la tecnología que empoderó a los compradores a apoyar activamente a sus comunidades. 5. Coca-Cola, un sorbo de patriotismo. Coca-Cola, símbolo por excelencia de la cultura estadounidense, era una presencia habitual en reuniones canadienses. Sin embargo, los aranceles de 2025 la se convirtieron en objetivo cuando los consumidores comenzaron a preferir discretamente marcas nacionales como Canada Dry y 1642 Cola. Para el segundo trimestre de 2025, los ingresos de Coca-Cola en Canadá cayeron un 27%, mientras que las marcas nacionales duplicaron sus ventas. El boicot transformó la industria de bebidas cines en Toronto al declarar zonas libres de Coca-Cola y universidades como UBC reemplazaron las máquinas expendedoras de la marca por bebidas locales. La campaña Northern Lights Edition de Coca-Cola, con latas decoradas con hojas de arce, no logró recuperar la confianza del consumidor. Una propietaria de restaurante en Nueva Escocia notó el cambio sin que nadie dijera una palabra. Sabía que los clientes estaban enviando un mensaje. Su decisión de sustituir Coca-Cola por Canada Dry reflejaba un cambio más amplio hacia el orgullo local. Las sodas artesanales de la isla del Príncipe Eduardo y Quebec vivieron una demanda sin precedentes, lo que llevó a algunas a expandir su producción. Canada Dry reportó un aumento del 40% en sus ventas, mientras que marcas más pequeñas ganaron atención nacional. No todos salen beneficiados. Pequeños distribuidores enfrentaron dificultades. Uno en Manitoba comentando que los productos se están acumulando, no se venden y no sé si podrán pagarle a mis empleados el mes que viene. El boicot evidencia una vez más la tensión entre el activismo de los consumidores y la estabilidad de las economías locales. El boicot a Coca-Cola transformó la elección de una bebida en una declaración de orgullo nacional, desafiando la hegemonía de los íconos culturales estadounidenses. También abrió un debate sobre el papel de las marcas en la formación del comportamiento del consumidor.
Sexto, Harley Davidson, el rugido que se apagó, símbolo de libertad sobre ruedas. Harley Davidson fue durante décadas una marca admirada por motociclistas canadienses. Pero en 2025, con los aranceles y la intensificación del orgullo nacional, la icónica marca estadounidense se convirtió en blanco de una campaña sin precedentes. El lema de la protesta, "No más ruido importado", resumía el sentimiento de una generación que buscaba vehículos que resonaran con sus valores. Su decisión de vender su Harley reflejaba un rechazo más amplio hacia la identidad estadounidense de la marca. Un paseo silencioso en Vancouver con vehículos eléctricos canadienses simbolizó el cambio hacia la sostenibilidad y el localismo, desafiando el legado contaminante de Harley. Talleres y concesionarios rurales se enfrentaron a la ruina financiera, lo que generó interrogantes sobre cómo equilibrar la protesta cultural con la estabilidad económica. El boicot a Harley Davidson marcó un punto de inflexión en la cultura de consumo canadiense, demostrando que incluso los símbolos más queridos no estaban a salvo de la oleada de orgullo nacional. Nike, huyendo de la inspiración, el lema "Just Do It" de Nike la había convertido en símbolo de aspiración. Sin embargo, los aranceles de 2025 la convirtieron en objetivo de boicots, con una caída en ventas del 18 al 22% en Ontario, Quebec y Columbia Británica durante el segundo trimestre del año. Marcas nacionales como Vessi experimentaron un crecimiento de 2 dígitos. Los minoristas reportaron exceso de inventario de productos Nike mientras las marcas locales prosperaban. La aplicación ThreadGrade, que evalúa marcas según criterios éticos, alcanzó las 800,000 descargas en 6 semanas. Un diseñador gráfico de Vancouver cambió a una empresa local de calzado, citando razones de sostenibilidad, decidió apoyar a una empresa que fabrica zapatos con plástico y caucho reciclados recolectados en el país. El boicot impulsó una ola de consumo ético, con consumidores priorizando marcas locales y sostenibles. Las tiendas dependientes de Nike sufrieron tensiones financieras, lo que abrió el debate sobre la viabilidad de reemplazar marcas globales con alternativas locales. El boicot a Nike puso de manifiesto la creciente importancia del consumo ético, con la tecnología empoderando a los consumidores para tomar decisiones informadas. 8. Budweiser, un brindis por el orgullo canadiense. Budweiser, habitual en reuniones canadienses, perdió el 28% de su cuota de mercado en el segundo trimestre de 2025, mientras los consumidores optaban por cervezas locales como Moosehead y Steam Whistle, que crecieron más de un 35%. Bares y restaurantes reemplazaron Budweiser con cervezas artesanales y las pequeñas cervecerías ampliaron su producción. Los carteles de "Solo cerveza artesanal" se convirtieron en símbolos de orgullo local. Un distribuidor de Manitoba lamentó: "No es fácil cambiar. He hecho lo mismo toda mi vida". Su lucha reflejó el impacto del boicot en los pequeños negocios. El boicot celebró la cultura cervecera artesanal canadiense, con consumidores abrazando sabores y cervecerías locales. Los distribuidores sufrieron pérdidas, lo que generó dudas sobre la capacidad de las cervecerías artesanales para escalar su producción. El boicot a Budweiser se convirtió en la cerveza en símbolo de orgullo nacional, empoderando a los pequeños negocios para competir con los gigantes globales. 9. KFC, un adiós al pollo frito. El atractivo nostálgico de KFC se desvaneció en 2025 cuando los aranceles provocaron un boicot. Los ingresos en Ontario y Alberta cayeron un 19% en el segundo trimestre, mientras cadenas locales como Mary Brown's prosperaban. La aplicación Local Bites, que conecta a consumidores con restaurantes independientes, registró un aumento del 540% en búsquedas. Los locales reportaron incrementos de ventas del 50%. Un residente de Calgary afirmó: "La comida sabe igual de bien y me siento mejor apoyando a mi comunidad". El boicot impulsó conversaciones sobre comida e identidad, con restaurantes locales convertidos en símbolos de orgullo comunitario. Las franquicias canadienses se enfrentaron a despidos, lo que subrayó la tensión entre atacar a las corporaciones y proteger a los trabajadores locales. El boicot a KFC destacó el poder de la comida para expresar valores, ayudando a los consumidores a respaldar las economías locales. 10. Universidades de Estados Unidos. El sueño americano que se desvanece. El sueño de estudiar en una universidad estadounidense se apagó en 2025,
cuando las solicitudes de estudiantes canadienses cayeron un 31%. Las universidades canadienses y europeas experimentaron un aumento en las postulaciones. El boicot le costó a Estados Unidos miles de millones en ingresos por matrícula, mientras que las universidades canadienses invirtieron en nuevos programas. Los programas de intercambio se redirigieron hacia Europa. Una madre de Toronto comentó: "Ella está prosperando en la UBC y nos sentimos bien apoyando una institución canadiense". El boicot reflejó una pérdida de confianza en las instituciones estadounidenses, fortaleciendo el sector de educación superior en Canadá. Algunos expresan preocupación por perder acceso a programas especializados en Estados Unidos, lo que planteó interrogantes sobre la competitividad global. El boicot marcó un cambio cultural, con los canadienses redefiniendo el éxito educativo a través de lentes locales e internacionales. Los boicots de 2025 fueron una revolución silenciosa en la que los canadienses usaron sus billeteras para afirmar sus valores, desde el café hasta las aulas. Eligieron comunidad, sostenibilidad y orgullo nacional por encima de la conveniencia y la familiaridad. Estas decisiones empoderaron a los negocios locales, pero también destacaron los desafíos del activismo económico. A medida que Canadá traza su futuro, estas pequeñas decisiones seguirán moldeando su identidad en un mundo globalizado. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.